Buenas tardes, Arratsaldeon Guztioi. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues hoy especialmente muchísimas gracias por venir con este día tan desapacible que tenemos. Y voy a empezar aclarando un poco este título tan sugerente, ¿no?, que puse a la conferencia, sin duda el mejor edificio de Vitoria. Es el Colegio San Prudencio, el edificio que yo creo que los vitorianos en general conocemos como el hospicio, porque es la función que ha tenido en una época más dilatada de tiempo. Y realmente esta idea que comento no la digo yo, como decía, sino que la dice Francisco de Paula Mellado, en un libro de viajes del siglo XIX, que es Recuerdos de un viaje por España. Claro, él dice, sin duda ninguna el mejor de Vitoria, y es un edificio que hoy está en gran medida olvidado. Este grabado, esta ilustración que tenéis aquí, es la ilustración que acompaña a esa descripción del Colegio San Prudencio que hace Mellado a mediados del siglo XIX. ¿Y por qué he elegido el título y por qué he elegido esta cita en concreto? Pues realmente para hablar también de la cuestión del gusto. Cuando nosotros visitamos una ciudad o cuando nos movemos buscando patrimonio, muchas veces buscamos lo que nos gusta, y lo que nos gusta depende también mucho de la época en la que vivimos. En el siglo XIX, mediados del XIX, tenemos un gusto muy marcado por lo neoclásico. Y este edificio no es neoclásico, pero es de un... bueno, no sé muy bien cómo definirlo, porque por cronología podríamos hablar del clasicismo del XVII, aunque tiene componentes manieristas por los canteros que trabajan. Es decir, vamos a ver un poquito también cómo es la construcción y qué influencias va a tener el edificio, que ahora no sé si mirándolo así os sugiere algo o no, pero es un edificio que a pequeña escala podríamos decir que es el Escorial, entre comillas, de Vitoria, porque realmente tenemos que pensar que en el siglo XVI el edificio más importante que se construye en Europa, junto a San Pedro del Vaticano en Roma, es el Escorial. Pero claro, San Pedro del Vaticano es la basílica, pero el Escorial es mucho más, es monasterio, biblioteca, panteón, y va a crear una influencia a nivel arquitectónico evidente, como vamos a ver en el recorrido de la clase de hoy. Claro, en el siglo XIX lo gótico, lo medieval, no gustaba. De hecho, la semana pasada veíamos esas imágenes impactantes de un edificio medieval de la ciudad cayendo, ¿no? Y bueno, pues el gusto va cambiando y nos encontramos como este edificio a día de hoy es un edificio que pasa totalmente desapercibido para, en parte, la gente de la ciudad, pero también en gran medida pues para la gente que viene a visitarnos. Veo que seguís llegando. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Gorka y a Cristina por haberme invitado a hablar de este edificio, que realmente, ya os digo, sin duda el mejor de Vitoria. Estaba explicando un poquito por qué. Y bueno, pues vamos a ir viendo algunos aspectos. Claro, hemos dicho antes que el uso más conocido de este edificio es el de hospicio. Y eso también ha creado pues cierta confusión, quizá al hablar de Colegio San Prudencio, pues hay gente que igual pensaba que iba a hablar del colegio que hubo aquí junto a lo que es el hospicio, el Colegio Santolaya o el Colegio San Prudencio, que estaba en otro edificio también, como es la Escuela de Artes y Oficios, que es un edificio muy emblemático de la ciudad, por otro lado, un edificio del siglo XX, de un estilo regionalista. ¿Veis cómo va cambiando también el gusto?
ese estilo regionalista que tenemos en la Escuela de Artes, que tenemos en Correos o que tenemos en Ajuria Enea, como 3 edificios muy emblemáticos, o la estación de Renfe, que afortunadamente parece que ahí va a quedar, que hubo también en su momento el planteamiento de tirar ese edificio para ampliar la calle Dato, que es una barbaridad total desde un punto de vista urbanístico, porque sería realmente cambiar lo que es la idea original del plan del Ensanche del 19, pero como digo, no me voy a enrollar, voy a centrarme en este edificio, y como os digo, es un edificio que surge realmente como colegio, es un colegio para clérigos que tiene realmente su sentido en la Vitoria del siglo XVII, en un momento en el que no había sede episcopal aquí, se dependía del obispado de Calahorra. Y eso hace a Martín de Salvatierra, un vitoriano ilustre, como veremos ahora, pues dejar en su testamento un dinero para construir un edificio para que se formaran los jóvenes vitorianos para que pudieran hacer carrera fundamentalmente en el clero. Martín de Salvatierra, tenéis aquí la cronología, nace en nuestra ciudad en 1525 y muere en Ciudad Rodrigo en 1604. Tenemos precisamente este momento bisagra entre el siglo XVI y el siglo XVII, que es el momento en el que de alguna manera se va a construir el edificio. Yo, a mi alumnado, que veo que hay varias personas que vienen a mis clases, pues muchas veces comento la idea de que no nos acostamos el 31 de diciembre del año 1600 en manierismo y nos despertamos el 1 de enero de 1601 en barroco. Pues lógicamente hay una evolución, y ya he dicho que tenemos ese manierismo muy marcado por la influencia del Escorial y por la influencia de los tratados de arquitectura del siglo XVI, que influyen muchísimo en los canteros que trabajan aquí en el Colegio San Prudencio, además, como vamos a ver. Bueno, Martín de Salvatierra realiza sus estudios en la Universidad de Salamanca y va a ser canónigo de la Colegiata de Santa María de Vitoria. Ya veis, en este momento no tenemos catedral, no tenemos la sede episcopal, pero sí que tenemos la Colegiata de Santa María. La diferencia entre una catedral y una colegiata es que la catedral tiene obispo y colegio de canónigos, por supuesto, y una colegiata tiene el colegio de canónigos, pero no tiene un obispo dirigiendo esa sede. Bien. Vemos cómo va a ejercer como inquisidor, que bueno, en ocasiones es un cargo que ha generado cierta polémica en la ciudad, ¿no? Y porque muchas veces también miramos el pasado con ojos presentistas. Pues lógicamente era una realidad social totalmente diferente a la que tenemos en el siglo XXI, y bueno, pues uno de los cargos importantes dentro del clero era el de inquisidor, y lo encontramos desde 1562 ejerciendo esta labor en Murcia, en Llerena y en Valencia. Y luego ya va a ascender a la posición de obispo, primero en Albarracín entre el año 1577 y el año 1582, y posteriormente ya en Segorbe entre el año 1582 y el año 1591. Finalmente, a su muerte en 1604, y desde 1591 lo encontramos como obispo de Ciudad Rodrigo. Es un personaje que bueno, va a dejar en su testamento pues este dinero para fundar un colegio y para dotarlo durante un tiempo, como veremos. Pero no solamente en Vitoria, también funda un colegio con la advocación de San Prudencio en Salamanca, precisamente, que era donde él se había formado. Bien, como decíamos, en 1608 tenemos la fecha clave, que es la fecha en la que se inician ya las labores o la planificación para la construcción de este edificio. Van a ser estos herederos de Martín de Salvatierra los que van a
a empezar a comprar primero junto a esa parroquia de San Ildefonso, desaparecida también, y volvemos a ese patrimonio desaparecido de nuestra ciudad. Veíamos, repito, la semana pasada esa demolición del convento de San Francisco, pero durante las guerras carlistas la parroquia de San Ildefonso, que era la quinta parroquia del casco medieval, se va a desmontar para utilizar la piedra, se utiliza como cantera para reforzar la muralla por los bombardeos que estaba sufriendo por parte de los carlistas la ciudad. Es decir, que tenemos no solamente San Francisco, Santo Domingo o otros edificios, también San Ildefonso. Claro, eso nos lleva a pensar en que el espacio urbanístico donde se hizo el colegio era muy diferente a lo que vemos ahora, porque ahora tenemos el solar donde estaba la parroquia, que está vacío, que es ese solar que hay, bueno, pues un patio de servicio de la residencia, de las cocinas que están ahí también para las residencias municipales, pero ese solar estaba ocupado por esta quinta parroquia de la ciudad. Entonces también hay que ver ese contexto urbanístico diferente. Bien, los herederos que van a desarrollar este proyecto van a ser los sobrinos de Martín de Salvatierra, porque curiosamente tanto Lucas de Salvatierra como Antonia de Salvatierra eran sobrinos de este Martín de Salvatierra y eran matrimonio. Es decir, ahí se va a unir como dos ramas diferentes de la familia. Luego, a partir de una inscripción que todavía se conserva en la capilla del colegio, pues vamos a ver de dónde eran señores estos sobrinos, ¿no? Bien, para este momento, como decía, se había celebrado el remate de las obras, ajustándose la fábrica con dos canteros que la gente que se ha interesado en conocer el patrimonio alavés y especialmente pues una parte importante de las iglesias alavesas que nos encontramos en el siglo XVI, ese gran momento constructivo que va a ser el gótico renacimiento, pues aparecen estos nombres, Miguel de Garayzábal y Juan de Olate, con relativa frecuencia. Juan de Olate en este momento está vecindado en Yécora. Si conocéis la iglesia de Yécora, que es espectacular, la construcción es una construcción predominantemente del gótico renacimiento y vamos a ver cómo ese renacimiento de los tratados de arquitectura, esa construcción manierista que nos encontramos en el Colegio San Prudencio, la vemos también en construcciones como esta parroquia de Yécora. Bueno, y lo que son las trazas del edificio fueron realizadas por el arquitecto y criado de su majestad Martín de Gamboa. Y aquí pues también tenemos un punto de unión. Vamos a ver cómo por un lado Juan de Olate sabemos que conoce concretamente el tratado de Vitruvio y el tratado de León Battista Alberti, que luego hablaré un poquito más de esto, pero ahí está una parte importante de la influencia arquitectónica que nos encontramos en el Colegio San Prudencio, y por otro lado tenemos también la construcción del Escorial como un referente también bastante claro. Bien. ¿Qué tenemos o qué intuimos que puede ser lo que se construyó en esta época? Porque claro, pues esta documentación no ha trascendido hasta nosotros, y probablemente lo que corresponda a este primer proyecto de 1608 sea la fachada, la parte orientada a la actual calle San Vicente de Paúl, que ahora vamos a ver. Se caracteriza por la sobriedad decorativa, que ya he comentado, la portada clasicista, que sigue los modelos de la tratadística arquitectónica del XVI, y la espadaña, que también sigue modelos herrerianos. Voy a ir un poquito para atrás, porque no lo he comentado. Claro, estas vistas que aparecen en los tratados de arquitectura
o mejor dicho, en los libros de viaje en este caso, en los libros de viaje del siglo XIX, son unas vistas idealizadas. Es decir, no podemos saber exactamente a partir de esta imagen cómo era el edificio, porque veis que algunos volúmenes no son exactamente así. Si os fijáis en esta portada, que es la portada de la capilla, pues aquí está el escudo de Martín de Salvatierra, el friso está partido y aquí aparece completo, es decir, la espadaña pues sí que es muy similar a la espadaña que tiene el edificio, que nos recuerda mucho también a otros edificios de esta época, pero en cualquier caso sí que vemos aquí un elemento constructivo con mucho protagonismo y que sí que existía en este momento y que ahora ya no está, que es este cimborrio, este elemento que era o tenía la función de linterna sobre la cúpula del interior. Es curioso porque parece que en el 19 en Vitoria los cimborrios, o mejor dicho, las linternas no gustaban mucho. Tenemos otro edificio también, o un edificio anejo a la catedral, a la actual catedral de Santa María, que es también del siglo XVII, que también tenía una linterna y que en el 19 se desmonta por problemas de humedades, y en las obras de la catedral se ha recuperado de una manera contemporánea, pero también se desmonta en ese caso por problemas de humedad. En este caso se modifica ese elemento constructivo y se modifica también la cúpula interior de la capilla, porque corre peligro de derrumbe, según se dice en la documentación de la época. Y ahora lo que nos encontramos es, bueno, pues una construcción del siglo XIX. Bien. Tenemos otra fase más. En 1626, en este caso, van a ser también canteros que aparecen mucho en la documentación, que son Sebastián de Amesti y Pedro de Iturrarán, los que van a realizar esta fase, que se podría identificar probablemente con la zona de la capilla, y luego otra fase más entre 1638 y 1640 que realiza las trazas al reanudarse las obras el franciscano, que era franciscano en el convento de Castro Urdiales, Fray Lorenzo de Jorganes, que se centra ya en lo que es la construcción del colegio seminario. Hay que decir que lo que es el colegio en el interior está muy modificado. No sé si habéis entrado en alguna ocasión en este edificio, que ahora es la residencia de personas mayores de San Prudencio. Claro, el patio, lo que es el espacio que físicamente ocupaba el patio en el colegio, existe. Pero claro, hay que echar mucha imaginación para ver cómo era ese patio original. Y bueno, vamos a ver también una última fase en 1871, que es cuando se sustituye esa cúpula del presbiterio por esos problemas de derrumbe, y también el maestreo neoclásico, que da mucha personalidad al edificio. Bueno, vamos a ir viendo imágenes, que hasta ahora os he soltado mucha chapa, muchos datos, y creo que al final, pues bueno, lo que realmente nos habla, ¿no?, del edificio es la imagen del mismo. Y os he traído estas dos imágenes para que comparéis lo que es la portada del monasterio del Escorial con lo que es el Colegio San Prudencio. Y si nos fijamos, pues tenemos ciertas similitudes. La primera de ellas, superposición de órdenes en lo que es el cuerpo central de la fachada. Tenemos el orden dórico toscano, que vamos a ver aquí algún detalle diferente en un edificio con respecto al otro, ahora voy a comentar por qué. Y luego el orden jónico, a modo de, bueno, fachada retablo, podríamos decir. Y luego aquí hay algo que nos despista. Ese último cuerpo se amplía cuando pasa a ser hospicio. Es decir, en el edificio original ese piso superior no existía. Tenemos un relieve
que representa la caridad, que nos habla de esa función de hospicio que tiene el edificio. Y vemos la imagen que, bueno, luego veremos en detalle mejor, que representa una matrona que está con un niño en brazos y otro a su lado, con esta fórmula que se utiliza para lo que es la caridad, siguiendo el tratado de César Ripa. Luego os voy a poner el grabado para que comparéis también. No sé si veis las similitudes o no. Bueno, ahora analizaremos más en detalle. Claro, lo que es el cuerpo inferior, vemos como en el Escorial aparecen las columnas de una en una, no aparecen pareadas, como sí que aparecen aquí. Claro, estamos viendo un cambio también en el gusto, un cambio en el estilo. Estamos viendo en el Colegio San Prudencio un estilo manierista. Vemos también algo impensable en el Renacimiento, aunque estamos también dentro del Escorial, podríamos hablar de un manierismo de ese estilo herreriano, pero veis que el friso de triglifos y metopas, que se corresponde con el orden dórico toscano, es, claro, un friso que representa la idea de equilibrio, simetría, proporción. Hay equilibrio, hay simetría, la proporción se rompe, se abre, como podéis ver aquí, se abre el espacio de los triglifos y las metopas para abrir la puerta. Romper esto, siguiendo los órdenes clásicos y siguiendo los tratados de arquitectura, pues es algo totalmente impensable, pero en el manierismo se hacen este tipo de cosas, ¿no? Creo que también es interesante ver la evolución de los estilos. Y luego tenemos el orden jónico. Vamos a ir avanzando. Y quería también poneros en situación, porque os he hablado del modelo comparativo del Escorial, que se ve bastante bien, pero tenemos otro modelo importante, que es el de los tratados de arquitectura. Y en este caso en concreto sabemos que los canteros que trabajaron aquí manejaban esos tratados de arquitectura. Estamos hablando de que es uno de los elementos que realmente transformaron la historia del arte, yo creo, como pocos a lo largo de toda la historia, porque en el siglo XV se descubre el único tratado de arquitectura que se conserva de la antigüedad clásica, que es el Tratado de Vitruvio, en el monasterio de Montecassino. Claro, el siglo XV, el 480, es el siglo del Renacimiento. El hecho de que apareciera este tratado revoluciona a los intelectuales de la época y lo estudian, claro, para ver qué decían los arquitectos romanos de la arquitectura romana. Y eso va a llevar también a tratadistas ya en el siglo XV y sobre todo en el siglo XVI a partir de Vitruvio, realizar sus propios tratados. Y precisamente en este contexto nos encontramos a Leon Battista Alberti, que publica en el siglo XV De Rea Edificatoria, que es un tratado sobre la edificación o sobre la construcción. Este se inspira directamente en Vitruvio, pero es que escribe otros dos tratados, que son de escultura y de pintura. Y esto supone la intelectualización de las artes y es precisamente la base para el paso que se da en el 480 italiano. Luego, claro, aquí esto llega más tarde, estas ideas siempre llegan más tarde aquí, pero esa intelectualización de las artes supone el salto del arquitecto a artista. Claro, hoy no dudamos que un arquitecto, que un pintor o que un escultor son artistas, pero ¿quiénes eran los artistas en la época medieval? Los que trabajaban con el intelecto, con las artes liberales, de ahí viene el nombre de artes, ¿no? Y eso lo que suponía era una posición social más elevada, el trabajar con el intelecto con respecto a trabajar con las manos. Lo que dicen estos tratadistas es que
para ser arquitecto, no ya cantero, que es como se llamaba en la Edad Media estos artesanos, sino para ser arquitecto, para construir un edificio, hay que conocer las artes liberales, hay que trabajar con el intelecto, hay que conocer, por un lado, la geometría, por otro lado, la aritmética, que son dos de las artes liberales. Pero es que para pintar también tenemos que pensar que en el siglo XV, en los años 20 del siglo XV, Brunelleschi, conocido sobre todo por la cúpula de Santa María del Fiore de Florencia, codifica la perspectiva matemática, la perspectiva con un punto de fuga en el que convergen todos los puntos, es decir, una perspectiva geométrica. Hay que conocer la geometría también para pintar. Y esto son dos aspectos que pueden parecer anecdóticos, pero que realmente revolucionan las artes a partir del Renacimiento. Ya en los años 80 del siglo XV se realiza la primera edición impresa de Vitruvio, que no estaba todavía ilustrada, y a partir de ese tratado vamos a encontrarnos, aparte de a Leon Battista Alberti, vamos a encontrarnos a Sebastián Serlio, un arquitecto boloñés que redacta su tratado también igual que Alberti, inspirándose en Vitruvio, y concretamente los libros 3 y 4 de ese tratado. Es un tratado que también es revolucionario porque es un tratado que nace ya como tratado ilustrado. Es decir, los tratados de Alberti, de Vitruvio, son tratados teóricos, nos hablan de la belleza, de la armonía, de la proporción, nos hablan de la firmitas, de la utilitas, de la venustas, es decir, que un edificio tiene que ser firme, tiene que ser bello, tiene que ser útil, pero la contribución de Serlio es que con el texto, a lo que es el texto del tratado, le acompaña un grabado, le acompaña una ilustración. Y esas ilustraciones, claro, igual había canteros que no sabían leer, o sí, pero el ver en la imagen las proporciones acotadas, lo que tiene que medir la anchura del fuste de la columna con respecto a lo que es el capitel, las diferentes proporciones, eso se ve mucho más claro en el tratado de Serlio. Y los libros tercero y cuarto se traducen a castellano en 1552, en esa edición de Francisco de Villalpando, y luego se vuelven a reimprimir en 1563 y en 1573. Es decir, es un libro que circula mucho entre los canteros de la época. Y ahora veremos que también otro tratado más, el Tratado de Viñola, se va a publicar en castellano en 1593 y vamos a ver también cómo influye en algunas de las portadas. Pero es que aquí tenemos un documento que sí que nos indica que uno de los canteros, uno de los arquitectos que trabajó en este colegio de San Prudencio, conocía al menos dos de los tratados, y posiblemente casi con total seguridad el de Serlio también. Porque en la revisión de la obra de la parroquia de Aldea Nueva de Ebro, en La Rioja, aparece Juan de Olate, este vecino de Yécora que he comentado antes, en esa revisión, y cita en el documento tanto a Alberti como a Vitruvio. Es decir, no hay ninguna duda de que Juan de Olate conocía estos dos tratados de arquitectura. Y claro, eso nos ayuda a entender mucho mejor lo que es la arquitectura. Aquí tenemos la fachada y os traigo precisamente una ilustración de ese tratado de Serlio del libro tercero, capítulo cuarto. Tenemos la superposición de órdenes. ¿Alguien sabe en esta ilustración a qué edificio romano hace referencia Serlio? Al Coliseo, efectivamente. Claro, el Coliseo tiene los arcos, cosa que no tiene nuestro edificio, pero la idea de la superposición de órdenes es una idea que estaba presente ya en el mundo romano y que lo refleja Vitruvio y lo refleja Serlio, sobre todo en este caso en la ilustración. Bueno,
en su día estuve midiendo las proporciones de estas columnas y efectivamente las estuve comparando con, ya veis, el Tratado de Serlio, la composición que tiene es lo que os comentaba, ¿no? Tenemos un texto que va acompañado de una serie de ilustraciones. Veis que aparecen las diferentes proporciones también y bueno, tenéis también aquí los nombres de los diferentes elementos tanto del capitel como de la basa. El orden dórico toscano se diferencia del orden dórico clásico porque tiene el fuste liso, el fuste es el cuerpo de la columna, y tiene basa. El orden dórico clásico, el dórico del Partenón de Atenas, no tiene basa y tiene el fuste estriado, pero en el Coliseo precisamente ya se utiliza, por ejemplo, este orden dórico toscano, que va acompañado, como he dicho antes, del friso de triglifos y metopas. Aquí veis muy bien cómo queda roto y bueno, las proporciones del orden dórico toscano aparecen precisamente en el capítulo 6 del libro cuarto. Claro, os he puesto la referencia de Serlio, os podía haber puesto también la referencia de Vitruvio, porque al final los órdenes clásicos son la base de los diferentes tratados. Incluso tenemos un tratadista español, que es Diego de Sagredo, que su libro se titula Las medidas del romano. Claro, ¿quién es el romano? Pues Vitruvio, lógicamente, y es otro tratado también inspirado en Vitruvio, pero está también aportando cosas nuevas, es decir, no hacen una copia literal. Aparece, por ejemplo, el orden abalaustrado en ese tratado. Bueno. Y se ve muy bien aquí también cómo el friso de triglifos y metopas acompaña a este primer orden, a este orden dórico. En el dórico y dórico toscano nos encontramos esta imagen, en el jónico y el corintio no. El jónico y el corintio tienen un friso corrido. ¿Qué son estos triglifos y metopas? ¿Por qué nos encontramos en este orden más antiguo, ¿no? Porque también hay un dórico arcaico con respecto a los otros órdenes que tienen el friso liso. Bueno, pues porque realmente antes de hacerse los primeros templos arcaicos en piedra, bueno, el primer templo primigenio ideal tendríamos que pensar que sería directamente el bosque, idealmente, ¿no? O teóricamente. Y luego el siguiente templo, antes de empezar a construir en piedra, era en madera. Claro, ¿cómo eran los templos de madera? Pues probablemente las columnas fuesen troncos, por eso lo que son los fustes son unos fustes que son estriados, con estrías de arista viva, con una estría más cortante, nos recuerda a los troncos de algunos árboles, ¿no? Y el triglifo sería el recuerdo de las cabezas de las vigas de madera que tendrían aquellos templos, ¿no? Entonces queda entre esa viga y viga, claro, esto es un elemento que recuerda aquello, lógicamente son triglifos que están labrados en piedra directamente, no hay ninguna viga, no hay nada aquí, pero recordarían a esas vigas. Y en esa superposición de órdenes nos encontramos, como decíamos antes, el orden jónico. Tenemos también las columnas con todas las proporciones. Veis que aquí se ha elegido la columna lisa. En el caso de la columna jónica, no sé si lo llegáis a apreciar en la imagen, pero no es una columna estriada, sino que es acanalada. Es decir, el fuste tiene como unas acanaladuras y esto es lo que se ve aquí, pero también se puede optar por un fuste liso, que es el que vemos que ha elegido aquí, o han elegido porque fueron varios los canteros que intervinieron en la obra. Y aquí veis el friso liso corrido con esa decoración de dentículos que también se corresponde con los órdenes jónico y corintio. Y tenemos también la idea que comentaba antes, se ve muy bien cómo aquí se rompen esos triglifos. Claro, el triglifo, si vamos al Tratado de Serlio, claro, aquí se nos dan las dimensiones, la proporción
que tiene que tener el triglifo con respecto a la metopa y con respecto al resto del orden. Entonces, cuando se hace de esta manera que tenemos aquí, pues realmente se está rompiendo esa idea que nos encontramos en el tratado o en los diferentes tratados de la época. Y como imagen referente, también, aunque ya os he dicho que este piso superior es de época posterior, pero creo que es muy interesante el elemento parlante, el elemento iconográfico que nos encontramos aquí, que es esta representación de la caridad. En el caso del relieve vitoriano, ya veis que está sentada. En el caso de Cesare Ripa, vemos que aparece en este grabado en pie, pero la idea es la misma. ¿Cómo nos dice en el tratado, en esta iconología, Cesare Ripa, que hay que representar a la caridad? Como una mujer que está dando el pecho a un niño y que aparece rodeado de otros, o de otro, como en este caso. Dice que hay que vestirla de rojo, bueno, da unas pautas, ¿no? Que como el relieve aquí es un relieve en piedra, no tiene policromía, pues no lo vemos. Y fijaros cómo el perfil es un perfil muy clásico, ¿no? Nos recuerda a ese mundo romano. Y vemos también cómo aparece la cornucopia, que es el cuerno de la abundancia. Esa abundancia que va a ser fundamental. Luego, si me queda un poco de tiempo, hablaré algo del hospicio y de la importancia que tuvo para la ciudad en el siglo XVIII a través de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Pero esa idea de la abundancia está presente, ¿no? Es el cuerno, en realidad, de la cabra maltea. Cuenta la leyenda que Zeus, Júpiter, cuando es apartado de su padre, Cronos, Saturno, porque había consultado el oráculo, Saturno o Cronos en la mitología griega, y le había dicho que iba a ser destronado por uno de sus hijos. Y para evitar ser destronado, va devorando a todos sus hijos. Las imágenes icónicas, sobre todo yo creo la de Goya, ¿no? la de Rubens también es muy conocida, o muchas representaciones que hay de esta iconografía en el Renacimiento, en el Barroco. Es la idea del paso del tiempo también. Bueno, en cualquier caso, cuando va a devorar a Zeus Júpiter, le entregan una piedra envuelta en pañales y se la come pensando que es su hijo. Y a Zeus Júpiter le va a educar una cabra, la cabra maltea. Un día, jugando con esta cabra, Zeus Júpiter le rompe el cuerno y de ese cuerno brotan frutos y cereales. Y es lo que tenéis aquí representado. Es la idea de la abundancia. Bueno. Cambiamos de época y cambiamos también de tratado. Fijaros aquí, tenemos la imagen de la lámina 41 de una de las imágenes del Tratado de Vignola. Y vemos como aquí Vignola utiliza la columna, en este caso está representando, como podéis ver aquí, una de las puertas de Roma, ¿no? Veis que utiliza el orden dórico-toscano también, pero lo que vemos detrás es un almohadillado, que es un aparejo que se utilizaba en época renacentista con mucha frecuencia, tanto en Roma como en Florencia, también lo podéis encontrar. Y fijaros como aquí no vemos exactamente el almohadillado, pero sí que se intuye esa idea en la parte posterior. Y aquí vemos que hay también un cambio en el uso de los materiales, porque ya no solamente se utiliza una piedra monócroma, sino que se utiliza dos tonalidades de piedra caliza. Vemos una piedra de Alda, una piedra caliza gris, esas piedras que cuando se pulen, ¿no?, parecen mármol, y tenemos la piedra blanca. Esa piedra caliza normalmente suelen utilizarla de la zona de Salvatierra. Bueno, pues tenemos ahí esa combinación. Vemos que para los soportes se utiliza la piedra de Alda, la piedra negra, o la piedra gris, y para
los elementos más parlantes se utiliza la piedra blanca, especialmente lo que es el escudo. Porque ese San Prudencio, olvidaros de él, ese San Prudencio no estaba, esa imagen es de mediados del siglo XX, así que tenemos que entender esta portada sin esa imagen de San Prudencio. Vemos, claro, la dignidad de obispo que tiene Martín de Salvatierra se ve en ese capelo que aparece en la parte superior y cómo del capelo surgen una serie de borlas. El número de borlas está relacionado con la entidad que tiene o con la importancia que tiene dentro de la jerarquía eclesiástica el personaje representado. Y luego las armas que aparecen aquí son las armas de los Salvatierra. Fijaros en lo que os decía en el grabado. El grabado del siglo XIX que representa esta portada, aparte de estar más esquematizada, aparece el friso corrido. Y veis que aquí se parte, igual que veíamos antes que se partía para la puerta, aquí se parte para colocar el escudo. Así que, ya os digo, no os podéis fiar mucho de las imágenes de estos libros de viaje del XIX, porque suelen ser imágenes muy idealizadas. Por cierto, aquí en los fondos de la Fundación Sancho el Sabio tenéis varios libros de viaje de esta época que podéis venir a consultar cuando queráis también. Bueno. Y pasando esa puerta, que da ese jardín que tenemos hoy en esa esquina entre la calle Colegio San Prudencio, que la toponimia al final nos habla de lo que hubo aquí en su momento, y en la calle San Vicente de Paúl, que también vamos a ver luego cómo hace referencia a este edificio, vemos que se accede por esta puerta al interior de la capilla. En esta imagen que veis aquí estamos viendo la transformación que sufre la capilla en el siglo XIX, después de que estuviera por aquí Francisco de Paula Mellado, ¿no? El que escribe, el que acuña esa frase que he utilizado para el título de la conferencia, ¿no? Aquí ya se han hecho dos cosas. Una, la cúpula que está claramente inspirada en el Panteón de Agripa, es decir, vemos como ya avanzado el siglo XIX, en Vitoria seguimos optando por el neoclasicismo, ¿no? por este estilo que vemos que llega y para quedarse. Y bueno, pues si os movéis por Álava, hay muchísimas iglesias que tienen maestreos también del siglo XIX. El siglo XIX que se le da la estética neoclásica que vemos aquí. Es decir, estos son yeserías que están de alguna manera modificando el proyecto original. Vemos también la utilización del orden dórico, vemos los triglifos y las metopas, y en las metopas aparecen los Arma Christi que, bueno, son esos elementos de la pasión de Cristo. Tenéis la corona de espinas, la cruz, aparece también el martillo y la tenaza, aparece la lanza de Longinos y la esponja de Estéfaton, todos esos elementos propios de la pasión los tenemos aquí. Como os decía, la cúpula anterior, que tenía esa linterna que veíamos en la imagen del grabado del libro de Mellado, que, claro, ¿cómo era esa cúpula? Pues no nos podemos fiar mucho de esa imagen, pero bueno, parece que había una linterna, una cúpula, en cualquier caso, mucho más majestuosa que las que se construye, que veis que es una cúpula bastante plana y que está hecha con elementos de yesería. De hecho, he estado recientemente como hace 15 días, una cosa así, en esta capilla, y en esta zona de aquí, no se ve en la fotografía, pero se ha desprendido parte de la moldura de la yesería, es decir, es un edificio que está en uso. Ya veis que han cerrado con esta celosía precisamente la parte de la cúpula por el desprendimiento que ha habido. Entonces, claro, han adelantado para evitar que si hay una celebración que le caiga a alguien en la cabeza. Y esto otra vez pues nos hace reflexionar sobre la situación del patrimonio en nuestra ciudad especialmente, ¿no? ¿Habría que intervenir? ¿No habría que intervenir? Bueno, hay edificios que están mucho peor que este, pero en cualquier caso siempre
es un toque de atención el que haya desprendimientos en estos edificios. Y bueno, ya veis que actualmente otra vez hay capellán en la iglesia y veis que hay culto, vamos. Ahí al fondo también veis esa ventana termal, que también es de esta reforma, con esa vidriera, que bueno, tenemos aquí con el detalle de los Arma Christi que os comentaba antes. Aquí creo que son los flagelos de la flagelación, luego tenéis aquí la corona de espinas, la cruz, otra corona de espinas, el martillo con la escalera del descendimiento en este caso, y tenemos también en las enjutas, en las pechinas, en estas pechinas de la cúpula tenemos esa decoración también de una cabeza de un querubín, muy decimonónica por otro lado también esta decoración. Bueno, y aquí vemos precisamente esa cúpula del Panteón de Agripa, entre comillas, ¿no? ¿Veis? El desprendimiento que os comentaba está ahí, no sé si lo veis. Claro, ¿cuál es el referente neoclásico? Pues sigue estando en estos tratados de arquitectura, ¿no? Os he traído aquí el de Palladio por traeros otro, ¿no? Porque ya veis que hay muchos tratados a lo largo de la Edad Moderna. Palladio se inspira mucho en el clasicismo de Vitruvio y de Alberti también, pero él mismo midió las ruinas de la antigua Roma, y cuando mide esas ruinas también escribe una guía de viaje que fue el referente de las guías de viaje que consultaban los viajeros que iban a Roma desde el siglo XVI, que vivió Palladio, hasta el siglo XVIII. Era, bueno, junto con el libro de las iglesias, claro, tiene dos libros, uno que habla de las ruinas de Roma y otro de las iglesias. Los viajeros que iban a Roma en gran medida en la Edad Moderna eran peregrinos, entonces claro, era importante mostrarles las ruinas, pero también era importante mostrarles las iglesias, entonces vemos esos dos elementos. Bueno, para que veáis que la fuente de inspiración en el 19 neoclásica es el clasicismo claramente de esta cúpula. Y el resto de bóvedas son unas bóvedas que igual os son familiares, porque es un tipo de bóvedas que se construyen mucho en el siglo XVII. No sé si tenéis en mente algún edificio vitoriano del siglo XVII cubierto con este tipo de bóvedas, ¿no? El convento de la Purísima Concepción o convento de San Antonio, lo conocemos como San Antonio, pero en realidad la advocación es esta. Claro, es un edificio que es de la misma época, que tiene el mismo tipo de influencia, en este caso no es directamente del Escorial, pero sí que es un edificio que tiene mucha influencia escurialense, que es el convento de la Encarnación de Madrid, y las bóvedas que utiliza este edificio son bóvedas de lunetos, como las que tiene el Colegio San Prudencio. Quiero que os fijéis cómo hay un doble coro. Un primer coro que se utilizaba cuando tenía la función de colegio, que sería este que tenemos aquí, y luego tenemos el coro de cuando pasa a ser hospicio, que se divide como en dos partes, ¿no? El coro bajo, podríamos decir, y el coro alto, que ya veis que es una construcción muchísimo más moderna. Se transforma mucho en el 19, y en el 19 también es cuando se traslada la efigie de Martín de Salvatierra al sotocoro, a la parte inferior, claro. Estas construcciones sí están muy bien. Hacemos una obra pía, una obra para que los jóvenes de la ciudad puedan formarse, pero claro, la otra función importante de estos edificios es la función funeraria. Y tenemos este monumento, luego voy a hablar más de él, pero lógicamente no estaba en el sotocoro, originalmente estaba al lado del altar mayor. Según la creencia de la época, el día del juicio final, cuando resucitan
los cuerpos y las almas, claro, cuanto más cerca estés del altar mayor, más cerca de Cristo, y cuanto más cerca de Cristo, más cerca del cielo. Así que cuando se hacen este tipo de capillas, lo suyo es que estén realmente los sepulcros, bueno, pues en la zona del presbiterio. Voy a ir para atrás para que veáis dónde están. Realmente estaba aquí. Ya veis que está muy modificado, porque ahora hay, bueno, imágenes modernas. Aquí hubo retablos neogóticos, pero antes había habido un retablo renacentista también. Bueno, está muy modificado. Y hay dos inscripciones aquí, que luego os voy a poner la transcripción de las mismas. Claro, aquí es donde yacían estos comitentes de la obra. ¿En dónde? Pues en el arco que queda al lado del presbiterio, que queda al lado del altar mayor, lógicamente, ¿no? Bueno, os traía esta iglesia, ya veis, también con ese clasicismo de principios del siglo XVII, y aquí además trabajaron también unos arquitectos muy importantes, que son los Vélez de la Huerta, que luego trabajan en Álava y en Vitoria también en otras obras. Vienen llamados por la comitente, por María Ladrón de Guevara, que tenían la intención, ella y su marido Carlos de Álava, de construir un palacio junto a un convento, siguiendo el modelo del duque de Lerma, y también, en cierta medida, del antiguo Alcázar de los Austrias con la iglesia de la Encarnación de Madrid. Pero, al morir su marido, se construye lo que es el convento y el palacio no se construye. Otro ejemplo de patrimonio destruido, no antes de ayer, como el convento de San Francisco, sino ayer, en 1970. O sea, claro, conservamos solo la iglesia. Lo que es el edificio conventual de los Vélez de la Huerta se demolió en el año 70. O sea, esto sí que es no antes de ayer, sino ayer. Claro, es más espectacular el convento de San Francisco, gótico, pero que no es el único caso de patrimonio destruido que tenemos en la ciudad. Bueno, la fachada sigue el modelo de arco de triunfo, tiene, bueno, las advocaciones de San Antonio y de San Francisco. No me voy a detener mucho en la portada porque no es el edificio que toca hoy, pero simplemente quería que lo tuvieseis como punto de relación. Y veis aquí las bóvedas de lunetos, que os decía que es lo que tiene este edificio en común con ese colegio de San Prudencio. En este caso la cúpula es una cúpula plana, con unas pinturas murales, con una gloria típica del barroco. No me voy a detener mucho, como he dicho, pero simplemente para que veáis ese referente de las bóvedas, que son muy similares a las del colegio. Y también os decía, ¿no? He puesto el modelo del Escorial como el modelo que inspira de alguna manera al Colegio San Prudencio. Tenemos el convento de la Encarnación de Madrid, que ya veis que tiene una fachada muy similar en cuanto a la distribución de los vanos con respecto a la de San Antonio. Y por otro lado, el proyecto que tendría, uy, qué mal se ve esta imagen, el proyecto que tenían en mente estos comitentes del convento de San Antonio era, pues, el Palacio de Lerma o el Palacio o el Alcázar de los Habsburgo en Madrid, y esa comunicación con el convento a través de un pasadizo. Y veis también cómo la arquitectura conventual del convento que está junto al Palacio Ducal de Lerma, pues tiene una estructura muy similar a la que acabamos de ver en San Antonio y en el convento de la Encarnación de Madrid. Y como os decía antes, los Vélez de la Huerta también en Vitoria van a intervenir en otras obras, como esta capilla de los Mendiola. Hoy pasa totalmente desapercibida porque está la puerta tapiada, y ahora la capilla que hay detrás nada tiene que ver con la capilla de los Vélez de la Huerta, porque también se hizo un maestreo en el 19, se modificó la estructura, es decir, los edificios se van modificando, pero vemos esta arquitectura
también con la bicromía de materiales, con una arquitectura de ese modelo clasicista del 17, ¿no? Que nos remite al Escorial, y también tenemos, bueno, pues esa forma del tímpano donde se ha abierto una especie de ventana termal, que veíamos también el referente en el Colegio San Prudencio. Pero como os decía antes, el edificio que toca hoy es el Colegio San Prudencio, y aquí tenemos este monumento funerario en el sotocoro, ya os he situado antes donde estaba, desplazado de la ubicación original, y vemos que la tipología que se utiliza es la de orante genuflexo. Aparece como obispo, y aquí vemos algo que no es lo más habitual en estas imágenes de obispos orantes genuflexos, que es que tiene la mitra puesta, porque lo habitual es que aparezcan con la mitra quitada y sobre un reclinatorio o en el suelo incluso, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos, tanto en Álava como en otros lugares donde lo vemos de esta manera. Esta tipología, claro, hay que relacionarla en última instancia también con el Escorial. Esa relación que hemos visto en la arquitectura también la vemos en la escultura, aunque aquí vamos a ver otros ejemplos más cercanos también de la época que nos pueden hablar de este tipo. Vemos que aparece en esa posición arrodillada, genuflexa, sobre un cojín, igual que aparecen las efigies de Felipe II y Carlos V y las respectivas familias reales, realizadas por los Leoni en el Escorial, en bronce en ese caso, pero a partir de ahí es un modelo que se va repitiendo por toda la península, y uno de los ejemplos es este. El bulto es de calidad, pero realmente la escultura más sobresaliente de este conjunto no es tanto la efigie de Martín de Salvatierra como el crucificado. Un crucificado, bueno, todavía con esa tipología manierista, romanista de, bueno, estos cuerpos miguelangelescos, fornidos, que tanto van a triunfar en la escultura de alavesa y de toda la península en general. Veis el estudio, bueno, y no se aprecia del todo en la fotografía, pero os invito a que vayáis a la capilla del Colegio de San Prudencio y os fijéis en este crucificado, que aquí os lo he tapado en la foto, pero como curiosidad, cuando trasladan el crucificado del arco donde estaba originalmente a este arco, no les entraba, pican la pared y parte de la mano está metida en el hueco ese que han abierto en la pared, curiosamente, ¿no? Afortunadamente optaron por eso y no por cortarle la mano, que también podría haber sido posible, o sea que... Y luego, bueno, tenemos, por supuesto, la heráldica de los Salvatierra, de Martín de Salvatierra, que se repite también en toda la capilla. Y aquí tenemos esas dos inscripciones que os comentaba antes, que están en los arcos donde originalmente estaban los sepulcros de los comitentes. El primero de ellos, que está en latín, es la inscripción que hace referencia a Martín de Salvatierra. Bueno, muchos de los datos que os he dicho antes pues también aparecen en esta inscripción, no voy a insistir en ellos. Y luego también están la inscripción que hace referencia a los sobrinos que comentaba antes. También ya veis Salvatierra escrito con B en la inscripción, que a mí es una cosa que me hace daño a los ojos, igual que Viaje, que no lo he comentado antes, que también está escrito con G en el libro de Mellado, pero bueno. Lucas de Salvatierra era señor de la villa de Gauna, capitán y diputado general de esta muy noble provincia, también con B, que es que de Álava, siendo la elección del primer marco de 1607, o sea, creo que es cuando fue elegido diputado general, si no recuerdo mal. Y luego Antonia de Salvatierra, que es la sobrina, que es la que va a estar detrás, porque muchas veces detrás de estas construcciones que están relacionadas con
con las capillas funerarias suelen estar las mujeres, pues aquí tenemos a Antonia de Salvatierra también muy presente, que es su mujer, señora de la villa de Erenchun y de Andoyo, que es Andoyu, Roitegi y Onraita. O sea, ya veis que también tenía sus títulos la señora, la mujer. Ya os he dicho que es como la unión de dos ramas. Y bueno, murió en el 8 de mayo de 1627, son los primeros patronos y hablan de, claro, que esta fundación y los que nos sucedieran en nuestros mayorazgos, es decir, es una capilla que se hace para el obispo, que se hace para los sobrinos, pero también con idea de que sea el panteón familiar. Y bueno, os decía antes, ¿no? ¿Cuál es en última instancia el modelo de... ya me estoy pasando de hora. ¿Cuál es el modelo del orante genuflexo que hemos visto? Pues es el modelo de Felipe II, de Pompeyo Leoni, en este caso en bronce, un broncista, un escultor italiano de muy buena calidad, pero quiero que os fijéis, el reclinatorio, lo hemos visto en la imagen de Martín de Salvatierra, el cojín sobre el que apoya la rodilla, en este caso de Felipe II. Claro, aquí al ser los monarcas y la familia real, pues el tipo de indumentaria es diferente a la que lleva un obispo, pero vemos que el modelo de orante genuflexo lo tenemos aquí, pero no solamente aquí, vamos a rebobinar un poquito en el tiempo y no vamos a salir de Euskadi, nos vamos a ir a Oñati. Y aquí tenemos al fundador de la Universidad de Oñati, que es Rodrigo Mercado de Zuazola. En esta maravilla de monumento funerario no es el sepulcro está enfrente, pero es obra ni más ni menos que de Diego de Siloé. Claro, Diego de Siloé es uno de los grandes escultores del Renacimiento. Y aquí, claro, tenemos a Rodrigo Mercado de Zuazola como obispo, orante genuflexo. Aquí va vestido con esa indumentaria de obispo, como hemos visto antes, con esa capa pluvial, y vemos que sobre el reclinatorio hay un cojín donde está la mitra, que os he dicho antes, que no es habitual que aparezcan en estos orantes con la mitra puesta, ¿no? Aquí vemos esta idea. Claro, ¿por qué os he traído la imagen de Diego de Siloé? Por dos cuestiones. La primera, porque la introducción del modelo... el modelo de orante genuflexo es un modelo que tiene una tradición anterior. En el retablo de Quejana, por ejemplo, que es de época gótico-lineal, del siglo XIV, aparece el canciller Ayala con la familia, aparecen en esta posición de orantes genuflexos. Pero en la escultura nos encontramos la introducción de este modelo con Gil de Siloé, con el padre de Diego de Siloé, en la Cartuja de Miraflores. En ese caso tenemos la imagen del infante Alfonso, el hermano de Isabel la Católica, el hijo de Isabel la Católica. Bueno, ahora estoy dudando. Sí. Y claro, este es el hijo de Gil de Siloé, Diego de Siloé es el que hace esta imagen. Fijaros, bueno, la calidad nada tiene que ver, ya os he dicho que no destaca por la calidad en la imagen de Martín de Salvatierra, pero bueno, veis que en este caso además está hecha en mármol blanco, es una imagen muy interesante. Pero yo quiero ir a otro sitio, que es la portada de la Universidad de Oñati, donde vuelve a aparecer esta efigie como orante genuflexo de este obispo, de Rodrigo Mercado de Zuazola. ¿Y quién es el autor? Pierre Picard, o Pedro Durán, también se le conoce, igual os puede sonar. ¿Quién es este Pedro Durán o este Pierre Picard? Bueno, pues es el suegro de Lope de Larrea, es decir, va a sentarse en la zona de Agurain, de Salvatierra, y tenemos ese vínculo también de la imagen en época manierista de un orante genuflexo en la Universidad de Oñati como obispo, y tenemos esa figura, ¿no? Aquí tenéis, bueno, el detalle
es uno de los, no, es el edificio civil renacentista más importante de Euskadi, la Universidad Oñati. Tenéis que ir a verla si no habéis estado. Pero el segundo mejor, que es el Palacio Escoriaza Esquivel, está cerrado a cal y canto, está en unas condiciones lamentables y está en lista roja de patrimonio. Que sí, el convento se demolió, el convento de San Francisco, pero el patrimonio vitoriano pues está en una situación bastante mejorable. Entonces, bueno, yo aprovecho siempre a tirar estas cuñitas porque creo que hay que crear esa conciencia también de patrimonio. Y en este caso os traigo también el monumento de Carlos V, que es el que hace pareja con el de Felipe II, bueno, para que veáis un poco de dónde vienen todas estas imágenes. Y también Pompeyo Leoni va a realizar las efigies, a día de hoy en el Museo de Escultura de Valladolid, del duque de Lerma y de su mujer. Ya hemos hecho referencia también al duque de Lerma por su palacio y por la iglesia, pero aquí lo voy a utilizar como punto de unión para ver otra efigie de un obispo, como Orante Genuflexo. También veis con la mitra quitada sobre el reclinatorio, muy influido por los Leoni, por los modelos del Escorial, que es el tío del duque de Lerma, que está enterrado en la Colegiata de Lerma y que en este caso Juan de Arce quizás sea menos conocido, o no lo sé si conocéis este personaje, pero es un escultor también muy importante, escultor y orfebre muy importante de finales del 16, principios del 17. Y volvemos a Vitoria y quiero hablar de Juan Ruiz de Vergara. ¿Por qué? Pues porque también es familia de Martín de Salvatierra y de los herederos, ya veis, bueno, pertenece a una familia de antigua nobleza que se remonta al rey navarro don Jimeno del siglo IX. Cuando se vinculan las familias a personajes de una antigüedad tan remota, sospechad del linaje. Bueno, tiene ahí es cuarto señor de Villoria, patrono de San Pedro de Cardeña, bueno, una serie de títulos. Hijo también de Juan Ruiz de Vergara, que era capitán de Carlos V, y aquí me interesa, claro, igual el linaje, la familia Ruiz de Vergara no nos suena tanto, pero sí que su madre nos suena bastante más, es María de Álava y Esquivel, que es la hermana de Diego de Álava y Esquivel, que fue el obispo que estuvo en el Concilio de Trento, que termina el proyecto de Palacio de los Álava del siglo XVI, y aquí tenemos a este Juan Ruiz de Vergara, que ¿con quién se casa? Con Mariana de Salvatierra y Ullibarri, es decir, ya vemos que están emparentados también con los Salvatierra. Bueno, aquí aparecen también los títulos. Era comerciante de lana con Flandes. Bueno, el Palacio Ruiz de Vergara, no sé si sabéis cuál es, porque como ahora cambian de nombre a las cosas, pues igual no lo tenéis presente. Es el Antxoki, ahora no me acuerdo cómo, el Izaskun Arrue, el centro Izaskun Arrue. Claro, le cambiamos el nombre y ya desubicamos a quién pertenecía este palacio, que era comerciante de lana con Flandes. Claro, ¿quién era el rico? Juan Sánchez de Bilbao, que comerciaba con paños, pero el comercio de lana también era un comercio bastante lucrativo en nuestra ciudad. Bien, esta chapa que os he metido de los orantes genuflexos y de Juan Ruiz de Vergara, ¿por qué? Porque tenemos aquí a Juan Ruiz de Vergara en la iglesia de San Pedro de Vitoria. ¿Y qué modelo tiene? El modelo del Escorial. En este caso es una escultura de alabastro. Y fijaros que aparece como orante genuflexo y sí que aparece vestido como Felipe II y Carlos V, es decir, con armadura, con esos calzones, esas calzas acuchilladas que son típicas de la época, la cota de malla y la golilla también que aparece de encaje. Bueno, pues esta moda del Escorial.
y luego, claro, está emparentado con Martín de Salvatierra, como os decía. Y también en Álava nos encontramos otros modelos de, pues de obispos que se representan de la misma manera. Por ejemplo, en Gamarra Mayor tenemos a Francisco de Gamarra. Fijaros en el modelo de Francisco de Gamarra, que es el mismo que el de Lerma otra vez. Está el palacio de Francisco de Gamarra, que ahora son apartamentos, pero que la idea era de palacio, con 2 torres, con una estructura muy similar a la de Lerma, pequeñito también, y al lado la parroquia, donde está su capilla funeraria, que también sigue, es una capilla con cúpula, que sigue el modelo del Escorial, bueno, pues aparece también como orante genuflexo, y otra vez vemos la mitra sobre, bueno, un reclinatorio sobre una peana, aparece sobre el cojín, bueno, una efigie muy parecida a la que hemos visto en Martín de Salvatierra. Y también tenemos a otro obispo, que es Cristóbal de la Cámara y Murga, que está enterrado en el santuario de la Encina. En este caso veis que la piedra está policromada, y volvemos a ver otra vez la mitra sobre el reclinatorio, pero ya veis que el modelo es muy similar. Orante genuflexo, en un cojín con las 4 borlas, con el reclinatorio, y el modelo del arco de triunfo, donde está enterrado, es el modelo también escurialense, o sea, esto se va repitiendo. Y el Colegio San Prudencio, claro, conserva esa función hasta el año 1778. Claro, el dinero que deja en el testamento Martín de Salvatierra, pues llega un momento en que se acaba. Y en este momento la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País está buscando un edificio para el hospicio, y va a ser donde se va a asentar este hospicio, que mientras está bajo la protección de esta Vascongada, pues realmente va a tener un papel muy importante, porque buscan una idea que además es muy moderna. Estamos hablando, claro, de la institución que trae las ideas ilustradas a Euskadi. Es realmente una institución muy moderna en este momento, y lo que buscan es que los niños que son recogidos en el hospicio no se dediquen eternamente a la caridad, es decir, no se queden como, bueno, pues parásitos sociales, podríamos decir, sino lo que se busca es darles una salida. Invierten muchísimo dinero. Se invierte dinero primero para buscar a matronas para que les den el pecho a los niños que son abandonados en el hospicio. Están con estas familias de acogida, diríamos hoy, durante 4 años. Y al cumplir los 4 años hay 2 opciones: o que esa familia adopte a estos niños, que hay bastantes casos, o si no, regresan al hospicio, o van al hospicio, porque previamente han estado con estas familias. Y en el hospicio tienen la obligación de cumplir el plan de estudios del hospicio. Luego, cuando acaban los estudios, tienen varias opciones: o formarse con artesanos de la ciudad en un taller, como podía hacer cualquier niño de la ciudad con padres, o formarse, pues normalmente para ser maestros, que muchos de estos niños y niñas también, que continuaron los estudios, van a dar clases en el hospicio. O sea que ya veis que prácticamente ningún niño va a quedarse en el hospicio de por vida, sino que se busca que tengan esa salida. Y bueno, va a haber un periodo en el que tienen que depender del obispado. No me voy a enrollar mucho porque ya me he pasado de hora, pero ya en 1876 pasa a formar parte de la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y os decía antes, la toponimia de las calles nos indica mucho de lo que es el pasado, y he hablado Colegio San Prudencio, la calle que sube hacia el cantón de San Francisco Javier, y la calle San Vicente de Paúl, que es la calle donde está la fachada principal
del Colegio San Prudencio. O sea que ya veis que la historia de alguna manera también nos la cuentan las calles de la ciudad. Y ya cuando, bueno, realmente va a continuar siendo hospicio hasta los años 70 del siglo XX, y en esta época ya, en el siglo XX, van a empezar a surgir otras instituciones en la ciudad, la Casa Cuna, la Gota de Leche, las Nieves, o sea, son nuevos centros de caridad, podríamos decir, nuevas fundaciones, y de alguna manera pues se va diluyendo también la función del hospicio, que finalmente pasa o se va a especializar ya más en personas mayores, va a pasar al ayuntamiento y todavía hoy continúa como residencia de personas mayores. También deciros que hay un proyecto ahí que está un poco en el aire, un poco aparcado, que es la de trasladar el centro de salud del Casco Viejo al edificio del Colegio San Prudencio. Está bastante parado, pero bueno, puede que sea el uso que tenga en un futuro más o menos próximo, aunque se viene hablando de esto desde hace tiempo. Y esto es lo que os quería contar del edificio. Os podría contar más cosas, pero bueno, yo creo que ya hora y cuarto está bien. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, y si os la puedo resolver, encantado, y si no, pues lo siento.